Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Hoy vamos a abordar un tema que es bien interesante porque es muy variado y porque responde a muchas preguntas que me han hecho últimamente los pacientes en la consulta. Los virus invernales son respiratorios y los virus tropicales son virus que dan fiebre sin sintomatología respiratoria, ¿no? Esto desde la colonia ha ido así, o sea, nuestros indígenas sufrían ya de enfermedades tropicales. Los españoles trajeron muchas de las enfermedades respiratorias que sufrimos actualmente, pero también tenemos sangre española, o sea, nosotros somos también responsables y además esos mismos genes nos hacen fuertes ante esas enfermedades y nuestros genes indígenas nos hacen fuertes hacia las enfermedades tropicales, ¿no? O sea que tenemos una raza, o sea, los que tenemos mezcla de sangre indígena con sangre europea, tenemos una buena defensa en nuestro organismo para los virus, tanto los invernales como los tropicales. O sea que son buenas noticias para nosotros los latinoamericanos. Ahora, es importante hablar de un tipo de gripe, de sintomatología que da en estas épocas de cambios, es decir, de primavera a verano, ¿verdad? Y de verano a invierno, porque aquí en el trópico, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, en la geografía del planeta, hay normalmente 2 estaciones y no 4 como en los países polares, o verdad, como por ejemplo en Argentina o en Estados Unidos. En Argentina ahora mismo está entrando el calor, en Estados Unidos ahora mismo está entrando el frío y nosotros sentimos más o menos igual. Y así es la sensación que se tiene, estacional, que se tiene en estas latitudes tropicales. Ok, pero en estos cambios tiende a haber un crecimiento en las enfermedades eruptivas febriles, ¿no? Mucha gente ha venido en estos días preguntando, ¿dónde está, por qué me siento mal, doctor? ¿Por qué me están saliendo manchitas en la piel? ¿Qué son estas manchas? Tengo una enfermedad, sobre todo, claro, los niños lo sufren más, pero los adultos también. Y por eso vamos a hablar de las 12 causas de enfermedad febril eruptiva. ¿Qué es la enfermedad febril eruptiva? Llamamos enfermedad febril eruptiva o exantemática al grupo de infecciones caracterizados por la erupción de la piel, la cual se presenta simultáneamente con fiebre. Es decir, tiene que haber fiebre, evidentemente, por su título, para que sea una enfermedad febril eruptiva. Los episodios de erupción febril pueden aparecer a cualquier edad, pero son mucho más comunes durante la infancia. Gracias a Dios, porque a medida que se adquieren más adultos, las enfermedades eruptivas febriles suelen tener más consecuencias en el organismo que cuando somos niños, ¿ok? Por eso es que hay que buscar vacunar a los niños para que estén inmunizados y tengan las menores complicaciones posibles cuando les den este tipo de enfermedades. En la mayoría de los casos, las enfermedades cursan con fiebre, pero estas fiebres son benignas y de corta duración. ¿Ok? Hay algunas que dan un poquito más fuerte, que dan mucho malestar, ¿verdad? Que uno tiene que acostarse en cama. La mayoría en los primeros 2 o 3 días hay que acostarse, o sea, porque son fiebres desgastantes, fiebres muy altas, y lo mejor es guardar reposo. ¿Ok? Entonces, hay que primero definir qué es una erupción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la erupción cutánea son lesiones que aparecen en la piel, pero no siempre son iguales. Y ustedes eso lo ven, ¿no? Ustedes dicen, no, que a mí me apareció fue como muchísimos puntitos, pero eran planitos abajo de la piel. Otros no, a mí me salieron ampollas, a mí me salieron ronchas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a comenzar
definiendo el tipo de lesiones eruptivas que se pueden presentar en la piel. En la primera son las pápulas. ¿Qué es una pápula? Las pápulas son elevaciones pequeñas, como burbujas, con diámetro inferior a 1 centímetro. Y las pápulas son las típicas picadas de mosquito. Ustedes ven eso y ven, entonces pueden definirlo que tienen pápulas. Las picadas de mosquito hacen pápulas. Las de abeja alrededor del aguijón hacen pápulas, ¿verdad? Luego están las máculas. Son manchas en la piel planas, bien delimitadas, con coloración distintamente diferente de la piel sana alrededor. Es decir, nosotros tenemos la piel y alrededor de ella, de la mácula, vemos que la piel es de diferente color, que la mácula puede ser o más rojiza o más blanquecina, pero es distinta al color de la piel. Por ejemplo, las ronchas, las llamadas ronchas de alergia, como le llama la gente, son máculas generalmente y son muy grandes, pueden a veces ocupar centímetros, bastantes centímetros, ¿ok? Pero son este tipo de lesiones planas que están en la piel. Luego, maculopapular, es decir, una erupción que tiene máculas y tiene pápulas al mismo tiempo. En general son manchas rojas de poco relieve, ¿verdad? Causada por las pápulas, y es la forma de rash más común que se puede presentar. Entonces nosotros vemos que nos levanta un poco de piel, que tenemos, o por ejemplo que tenemos muchísimas papulitas, entonces estamos frente a una enfermedad exantemática febril. ¿Ok? Luego los que llamamos vesículas, que no son ni la vesícula biliar, ¿verdad? Ni ninguna vesícula interna, sino vesículas que salen en la piel, que son burbujas de contenido líquido interior, es decir, ampollas. ¿Ok? Lo que llamamos ampollas son las vesículas. Y luego las costras. Las costras son una lesión en fase de cicatrización que se descacara, como dicen aquí, ¿verdad? Hay gente también que le dice ronchita, hay gente que le dice cáscara, ¿ok? Y una postillita, que es como mejor se conoce en nuestro país. Entonces, las postillitas normalmente son costras pequeñas que, que fueron lesiones que hizo el virus y que maduran rápidamente y entonces se ven como costras. ¿Ok? ¿Qué causa la enfermedad febril eruptiva? Muchos virus, son docenas de virus diferentes, pueden causar una erupción cutánea. Entre ellos, los adenovirus, los parainfluenza y los tipos de enterovirus también pueden causar enfermedad febril eruptiva. Todos estos pueden causar tanto trastornos a nivel del sistema respiratorio, es decir, congestión nasal, tos, etcétera, etcétera, como a nivel gastrointestinal, es decir, diarrea, náuseas y vómitos. ¿Ok? En general, estos virus son blandos, es decir, autolimitados y con una presentación clínica muy típica, muy pasajera, ¿verdad? Que no amerita muchas veces la hospitalización, ni siquiera una emergencia. ¿Ok? Con una consulta al médico es suficiente para diagnosticar. Pero hay casos donde el médico tiene que chequear porque pueden complicarse rápidamente. Y esto es lo malo de las enfermedades eruptivas, que son de rápida complicación. Las enfermedades, ¿verdad? Tenemos tantas que no podríamos abarcarlas en el programa. En el programa solo voy a abarcar las más frecuentes a nivel mundial. ¿Ok? Porque también son las más frecuentes en nuestro país. Y por eso podemos hablar de ellas con tranquilidad. Vamos a hablar de la varicela, de la fiebre de chikungunya, de la fiebre zika, del dengue clásico y hemorrágico o complicado y no complicado como se conoce ahora, del eritema infeccioso, de la escarlatina, del exantema súbito, herpes zóster, mononucleosis, rubiola, sarampión y síndrome de mano, pie y boca, que es poco frecuente en adultos, es mucho más frecuente en niños, pero que se está viendo últimamente en adultos también. Entonces,
La varicela, ¿qué es? La varicela es una enfermedad de origen viral, que es, en primer lugar, muy altamente contagiosa. La mayoría de los casos ocurren en niños, pero como les dije, no es anormal que algún adulto también se infecte de varicela. O sea, la varicela sí cursa con una fiebre muy aparatosa, de 38 grados centígrados o más. Ok, el rash de la varicela se distribuye por todo el cuerpo y tiende a causar muchísima urticaria o a picar muchísimo. Ok, entonces vemos lo típico. Primero salen las máculas, rápidamente se convierten en pápula y después en burbujitas y luego en costras. Y lo que más caracteriza la varicela es esa aparición de costras que pican mucho. Por eso es que hay gente que hierve ese tipo de hojas que refrescan, que son así como mentoladas y que dan esa sensación de alivio en nuestros niños sobre todo y en los adultos a los que les da varicela. A partir más o menos del cuarto día de la enfermedad pueden surgir nuevas lesiones hasta que vayan desapareciendo poco a poco. ¿Ok? Es evidente que si la lesión es muy grande y uno por el rascado se rasca la postilla, puede causar eh, cicatriz y también puede causar infección. Hay que procurar no rascarse especialmente con las uñas porque es más dañino, porque nos daña más el tejido y porque nos infecta más rápidamente las heridas, ¿verdad? Luego está el dengue, la fiebre de tipo chikungunya, la fiebre de tipo Zika, que más o menos tienen las mismas características. ¿Ok? Son virus transmitidos por mosquitos del género Aedes aegypti en nuestro país sobre todo, pero todos los Aedes lo transmiten. Y generalmente cursan con cuadros de fiebre muy altas, debilitantes y algunas veces da un rash cutáneo. Cuando da un rash cutáneo es un síndrome de complicación, es decir, que el dengue, el chikungunya, la zika, hay que llevarlo, a monitorearlo, sobre todo las plaquetas, con mucho cuidado, porque el pronóstico es menos bueno que el de alguien que no le haya salido el rash. En cambio, el dolor en las articulaciones, tanto en el dengue como en el zika, pero especialmente en la chikungunya, es muy notorio y es muy común, ¿no? Y también cesa, gracias a Dios, solo. Pero ese rash que sale, que es menos frecuente que salga, por ejemplo, de 100 casos de dengue, puede haber 20 a 30 con rash. Los demás no cursan un rash. Y el rash también puede ser como transitorio, es decir, como que le apareció un rash y después se le fue a las horas. Pero es normal, es decir, no se descarta que no sea dengue si no tiene el rash, o que no sea chikungunya, o que no sea Zika. Ok, luego viene uno más común, que es el eritema infeccioso. El eritema infeccioso es también conocido como quinta enfermedad, síndrome de la bofetada o la paravirosis. ¿Por qué? Porque la contagia el parvovirus B19. Y los principales síntomas son fiebre alta, ¿ok? Y rash cutáneo. Este sí es, bueno, casi el 100% de los casos, ¿ok? El rash cutáneo que se extiende a través de todo el cuerpo, es decir, hasta normalmente respeta palmas y plantas, pero de resto, en toda la piel nosotros podemos ver un rash rojo intenso, ¿ok? Y el rash es más común o sea, es más fuerte en niños y es más notorio que en adultos, aunque en adultos también hay un rash bastante notorio. Y el rash, por ejemplo, en los ojos no es tan común, pero ocurre, sobre todo si la enfermedad le da a los niños, ocurre ese rash en los ojos. Luego está la escarlatina, que aquí en nuestro país no es tan común como en los países invernales, pero sí se dan casos. La escarlatina es una enfermedad que es bacteriana. ¿Por qué? Porque es causado por la bacteria Streptococcus beta hemolítico del grupo A o Streptococcus pyogenes, ¿ok? Que suele aparecer debido a un cuadro de amigdalitis o faringoamigdalitis. Así que cuidado con esas amigdalitis. Después un rash, estamos en presencia de una enfermedad sistémica, una bacteria
ha entrado y sus toxinas ha entrado en nuestro organismo. El inicio de los síntomas de la escarlatina es un pico de fiebre grandísima, generalmente supera los 38.5 grados centígrados. Y unas 24 horas después de empezar la fiebre aparece el rash cutáneo, que son máculas y pápulas muy extendidas por todo el cuerpo, especialmente por pecho y cuello y espalda. Ok, entonces comienza normalmente en la cabeza, se propaga a través del cuerpo en las horas siguientes. Por eso es que en el cuello es donde más uno se da cuenta que tiene este tipo de enfermedad. Luego está el exantema súbito, lo que llamamos rociola, que este es mucho más común de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque normalmente da sin fiebre, es decir, o con una fiebre muy leve o muy pequeña, ¿verdad? La rociola, que es como le dicen los dermatólogos y bueno, y los médicos en general, también conocida como exantema súbito, ¿verdad? Y es una infección viral causada por un herpes virus, bien sea el tipo 6 o el tipo 7, que son parte de los virus de la familia de herpes, que son los que dan la culebrilla, los que dan el herpes labial, etcétera, etcétera, ¿no? Ese rash o rociola macular o maculopapular, se desvanece cuando uno aprieta, como que, y después vuelve a aparecer. Entonces, ¿por qué? Porque así lo vamos a diferenciar el exantema súbito de escarlatina o rubiola, porque en estos cuando uno aprieta no desaparece el exantema. Entonces, es muy parecido, tiene manchitas muy pequeñas y muy diseminadas, ¿verdad? Y cursa con fiebres que pueden ser bajas pero si tiene fiebre alta no se descarta. Como les digo, todas estas enfermedades va a depender tanto de la cantidad de virus que haya o de microorganismos que hayan invadido nuestro cuerpo, como también la respuesta inmunológica de nuestro organismo. Si tenemos un organismo que tiende a hacer fiebre muy rápido y muy alto, tendremos fiebre alta y rápida, aunque el virus no sea tan agresivo. Y lo contrario también puede darse. Virus que deberían dar o que cursan con fiebres muy altas al inicio, en la mayoría de los casos, a nosotros nos dé fiebre baja o prácticamente no nos dé fiebre. ¿Ok? Luego está el herpes zóster, que es menos común que se confunda con este tipo de enfermedades exantematosas o eritematosas, pero es bastante común y tiende a confundir. ¿Por qué? Porque localmente salen también pápulas, sobre todo, ¿verdad? Y luego ampollitas en los sitios donde invade. ¿Ok? Entonces, la varicela zóster, ¿qué es? O el herpes zóster. Es lo que llamamos culebrilla, ¿verdad? Es una enfermedad infecciosa causada por el virus varicela zóster, es decir, el mismo que causó la varicela, pero que vuelve a repetir. Entonces, se reactiva el virus, no es que, porque acuérdense que los virus de nuestro cuerpo no se van, nos queda la memoria inmunológica del virus, pero hay virus que se quedan inactivados y virus que se desaparecen, que el cuerpo los desaparece. Pero los virus que se quedan inactivados, uno de ellos es la varicela, y si vuelve a reactivarse, aparece precisamente como varicela zóster. Entonces, y ocurre cuando por estrés o por alguna causa o por alguna enfermedad baja el sistema inmunológico. Y entonces si tuvimos varicela, nos puede aparecer la culebrilla. Entonces, cuando el herpes zóster aparece, generalmente comienza como un rash en pápulas, bien doloroso y rojizo, evolucionando como con mucha rapidez a vesículas agrupadas, y es lo que uno ve y le llama la atención, esas ampollitas, ¿no? Esas nuevas vesículas, en el transcurso de 3 a 5 días, van aliviándose en dolor, pero ahí normalmente se revientan y comienzan a formar pequeñas postillitas o costras, ¿ok? Y entonces vemos como a ese herpes maduro, que se ve ya más notoriamente porque las costras se ven mal, ¿no? Puede aparecer en lesiones múltiples o en una sola, en franja muy grande, ¿ok?
Esto es como la característica más grande del herpes zóster y se trata con antivirales o retrovirales que el médico nos va a recomendar. Luego, la mononucleosis infecciosa, que es también muy común y también ha estado últimamente remontando en casos en nuestro país. La mononucleosis, también conocida como enfermedad del beso, es una virosis causada por un virus llamado el virus de Epstein-Barr y transmitido a través de secreciones respiratorias, ¿no? Es decir, como las gripes. Así se transmite la mononucleosis. Pero en la saliva está en muy altas concentraciones. ¿Cómo cursa la mononucleosis? Pues fiebre, que aumenta en los ganglios linfáticos, ¿verdad? Dolor de garganta. Todo esto nos puede dar, todos estos síntomas, aunque son muy generales, en la mononucleosis son bastante frecuentes, ¿no? Nos aumentan los ganglios de tamaño, nos tocamos y tenemos bolitas. Eso es muy característico. Tenemos fiebre alta, ¿ok? Y tenemos dolor de garganta, como que tenemos allí una faringitis, una faringoamigdalitis. La erupción no es común, pero puede ocurrir en aquellos pacientes que, por ejemplo, toman antibióticos creyendo que el dolor de garganta al tomar antibióticos se les va a curar. Entonces, la reacción del virus al antibiótico es precisamente el rash. ¿Ok? A menudo la erupción viene varios días después de que ya incluso se han superado las fiebres, pero puede ser sobre todo por uso de medicamentos mal usados, valga la redundancia, o sea, antibióticos que no hacía falta usar. Luego tenemos la rubiola que también ha habido un pequeño incremento de rubiola en estos últimos meses. Luego es una virosis, es altamente contagiosa y tiende a afectar sobre todo a niños, aunque en adultos también no descartamos, como todas las demás enfermedades eritematosas, ¿no? El cuadro es el mismo, fiebre y exantema, pero el rash de la rubiola es maculopapular, ¿no? Similar, por ejemplo, al de la escarlatina, al de la rociola, al de la mononucleosis, es decir, manchitas muy pequeñas y muy distribuidas en todo el cuerpo, ¿no? Esa es la rubiola. Entonces, ¿dónde aparece la rubiola primero? En cara. Luego se extiende al tronco y luego a las extremidades, ¿ok? Pero en menos de un día. Es decir, mira, tiene manchitas en la cara, después, tiene manchitas en el pecho y en la espalda, luego en la barriga, la barriguita, y luego porque generalmente da en niños, ¿verdad? Entonces uno lo nota así más en niños. En los adultos ocurre igual, pero en los adultos generalmente es más fuerte. Para que un adulto tenga una enfermedad eritematosa de este tipo, de las que dan en la infancia, tiene que ser una carga viral mayor para producirle daño y por lo tanto generalmente en el adulto son más aparatosas y tienen más complicaciones. Así como la rubiola, tenemos con el mismo comportamiento el sarampión, aunque las erupciones son un poco diferentes porque son más bien maculares, son más bien más pequeñas, ¿verdad? Y el rash también aparece primero en la cabeza, luego en la parte superior del torso, luego en el abdomen y finalmente en los miembros superiores e inferiores. ¿Ok? Y normalmente el rash del sarampión aparece con la fiebre y se mantiene mientras la fiebre dura solo 2 o 3 días. Por último, la famosa enfermedad mano-boca-pie, ¿verdad? Que es el Coxsackie. Este síndrome es dado específicamente, lo transmite o se sufre cuando nos infectamos del Coxsackie virus A. ¿Ok? Y siendo una de las virosis exantemáticas febriles más fáciles de diagnosticar, porque es totalmente distinta a las demás. Es precisamente, no sale en la cara, ni en el torso, ni en las extremidades, sino en las palmas, plantas de la mano y en la mucosa de la boca. Allí es donde se logra ver. Y entonces es mucho más común en los niños que en los adultos. Cuando da en los adultos es muy raro, pero sí se da. A mí
Yo soy uno de los que ha sufrido de adulto el Coxsackie-A, ¿no? Y la verdad es que es algo que es bastante doloroso cuando te empiezan a salir esas ampollas en las manos y en los pies, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies específicamente. Es un poco doloroso e incómodo, pero gracias a Dios a mí me duró poco tiempo. Pero si usted es niño, si es anciano o si tiene problemas de inmunidad, pues estas exantemas febriles pueden dar muchas complicaciones en su persona. Entonces tenemos que cuidarnos para que salgamos lo mejor posible si nos da algún tipo de exantema viral, ¿no? En la infancia no tienen tantas complicaciones. Hay muchachitos que con 2 días de fiebre ya tienen, ¿ok? Es decir, les dura muy poco la sintomatología, el malestar. Luego quedan con el exantema, ¿verdad? Luego quedan con el brote, como quien dice, hablando en criollo, ¿no? Pero el brote le dura de 7 a 10 días y ya está. Y más nunca lo va a volver a padecer. Estas enfermedades, la mayoría no se padecen 2 veces, sino una vez, ¿ok? Pero, por ejemplo, el dengue, como dijimos, la varicela puede repetir en varicela zóster. Hay otros virus, la mononucleosis, hay otros virus que sí pueden dar de nuevo, no la misma cepa, pero sí cepas distintas, ¿no? El chikungunya, la zika, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, amigos televidentes, son muchos. O sea, yo les estoy explicando los más comunes, pero son decenas y decenas de virus que pueden cursar con este tipo de aparición de manchas en la piel de diferente tipo. Por eso tenemos que ir al médico. No podemos diagnosticarnos y tomar antibiótico porque nos duele la garganta o porque tenemos fiebre, porque eso puede empeorar este tipo de enfermedades. Y es por eso que es bueno acudir al médico para que él le indique exactamente el tratamiento que tiene que hacer para que se le quite más rápido la urticaria o la comezón, para que se les quite más rápido la fiebre, para que pasen los síntomas con las menores complicaciones posibles y con el menor malestar posible. Él diagnostica y ver si es una enfermedad que tiene que aislarse la persona o no. Generalmente en todas hay que aislarlo y va a lavarle sus cosas con agua caliente y aparte para que no contamine la ropa o los platos y cubiertos de las demás personas, porque esta enfermedad se transmite por vía respiratoria, por flujos de saliva, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tomar conciencia. El tratamiento para esto es muy variado. Generalmente se resuelven solas, pero es bastante variado en nuestra dependerá de cada una de las enfermedades, pero la hidratación es fundamental, tomar vitaminas y alimentarse bien es fundamental y sobre todo hidratarse bien es sumamente fundamental para que este tipo de enfermedades pase muy rápido. Bueno, amigos televidentes, espero que esta información les haya servido y no se despeguen de nuestras pantallas porque después de estos comerciales viene más y mucho más de Viva Mejor para ustedes. Recuerden que se transmite por AME47 los sábados a las 10 de la mañana, por Carivisión los domingos a las 11 de la mañana y en nuestro canal de YouTube Viva Mejor RD pueden encontrar todos los programas para verlos y compartirlos con todos los televidentes y con todos sus amigos y familiares.